¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo se encuentran? Pues como dije hace como más, aproximadamente hace un mes, yo creo que fue hace 4 semanas, dije que iba a traer una nueva reseña de cierto libro, que es de hecho este, como lo ven, se ve bien, es el primer libro de la saga de Geralt de Rivia, de la saga que inspiró los juegos de The Witcher. Y bueno, ese primer libro se llama El último deseo, así que bueno, voy a reseñarlo. Voy a tratar de ser más breve que la vez pasada, porque sí fue bastante, bastante largo la vez pasada, pero va. Y lo primero que quiero dejar en claro es que esta reseña, al igual que los futuras reseñas de esta saga, no voy a hacer comparaciones o referencias a los videojuegos, al menos que yo crea que sea necesario, pero lo dudo. Igual, digo, de momento no voy a hacer ninguna referencia o ninguna comparación con los juegos debido principalmente a dos motivos. Uno, son medios muy muy diferentes que ofrecen experiencias muy diferentes, ¿no? Y en segundo motivo, porque realmente ya leyendo mejor este primer libro, los videojuegos realmente sí se bifurcan, sí dan una historia pues bastante alterna a los libros, así que bueno, no va a haber ninguna referencia a los videojuegos, no que yo crea. Y bueno, lo primero con lo que voy a empezar es una aclaración bastante importante, y es que este primer libro es realmente una lista, una sucesión de relatos del brujo Geralt de Rivia, que es el protagonista de la saga. Y bueno, realmente cada historia, cada una de estas historias, en su mayoría no tienen relación una de otra realmente, ¿no? El escritor Andrzej Sapkowski sí hace uso de cierto elemento literario para hilar una historia detrás de otra, que no únicamente están historias lanzadas solo porque sí, sí hay una forma de hilarlas, pero realmente no hay ninguna relación en la mayoría de las historias. Realmente solamente se brinca de una historia. Hay otra y únicamente con un pequeño relato intermedio entre las historias para, como dije, hilarlas, ¿no? Para que no se vea únicamente una historia aleatoria. Eso sí, se empiezan a conocer ya ciertos personajes importantes en la saga, aparte del personaje, aparte del protagonista, se conocen otros personajes que de hecho se empiezan a tener cierta cohesión, cierta sinergia en la historia, ¿no? Son personajes que ya desde que empiezas a leerlos, empiezas a tratarlos, te pueden empezar a agradar, te puedes empezar a encariñar, los puedes empezar a odiar. Obviamente no de forma así muy definitiva, porque ahora sí, como son tantas historias, se da muy poco énfasis en estos personajes, salvo en uno, en un personaje que sí se menciona demasiado, que sí, ahora sí es muy agradable este personaje, pero la mayoría, aunque sí son mencionados, su participación es muy breve en la historia. Te puedes empezar a encariñar o a odiarlos, pero no los puedes ya odiar o encariñarte con ellos de una vez. También se mencionan ciertos lugares emblemáticos en la historia de Geralt, así como que estoy casi seguro que se seguirán viendo a lo largo de las demás entregas de libros. Y en sí todas las historias, la mayoría de estas nos da un panorama bastante, bastante amplio de lo que Geralt de Rivia tiene que vivir debido a su condición de ser brujo. Y bueno, más que todo no se puede sacar en conclusión de que estas historias, este primer libro, en su mayoría solo tienen como finalidad dar a conocer, uno, el mundo en el que vive Geralt de Rivia. Hace que uno como lector en verdad entienda en qué consiste de forma no solo superficial, sino que también bastante penetrante lo que es la profesión de brujo. Realmente presentar personajes de la saga, como ya he dicho, y muy principalmente entender la personalidad de Geralt, ¿no? Adentrarse en su forma de pensar, en su a veces fría y meticulosa forma de pensar y otras veces en su extravagante forma de pensar, ¿no? Lo que su profesión de brujo le hace vivir, le hace sufrir, ¿no? Todo lo que tuvo que dejar de su vida, de su humanidad para ser un brujo, ¿no? Ya así deja de ser un humano casi en toda regla, así como también tiene que dejarse de inmiscuir en los asuntos de la sociedad, ¿no? Deja de importar también la política. Y bueno, también un poco, un par de pequeños relatos, de pequeñas menciones del pasado de Geralt de Rivia. Y bueno, haciendo coerción con lo que acabo de decir, el mundo de Geralt, que es una de las cosas que exploramos en este primer libro, no se presenta como un mundo mágico, pese a que es una literatura fantástica.
sí existe la magia claramente, pero no lo vemos como un mundo mágico estilo El Señor de los Anillos, ¿no? Es más un mundo bastante hostil, civilizado, claramente es un mundo civilizado, hay civilizaciones, hay tecnología, bueno, tecnología para la época, existe, bueno, la política, existe la diplomacia, existe el comercio, existe la civilización, pero realmente sigue siendo un mundo peligroso. Existen bestias, ¿no? Obviamente es un elemento muy importante para el ser un brujo, ya que los brujos se dedican a cazar esas bestias, se dedican a cazar monstruos, a cazar todos estos seres, tanto naturales como un poco mágicos o sobrenaturales, pero que realmente ejercen una influencia negativa sobre la sociedad, sobre la humanidad. Hay que aclarar que este mundo es un mundo coherente. Existen, como dije, ahí está la civilización, existen bueno, la humanidad como tal tiene sus necesidades básicas, sus necesidades primarias, lo que casi tú y yo vivimos día a día, y están las profesiones que nos ayudan pues alimentar esas necesidades, ¿no? A satisfacerlas. Y de la misma manera, al igual que existen, como dije, que existen estos peligros, que son bestias, criaturas, que hay maldiciones, hay maleficios, hay deformaciones en personas, existen las profesiones que se encargan de combatirla. Está la del brujo, la de Witcher, que es la de nuestro protagonista. Existen los magos, existen los hechiceros, alquimistas, los también sacerdotes, por así decirlo. Todos estos fungen el papel de enfrentarse a estos peligros, a este mundo hostil. Así que, como ven, el mundo que se nos presenta es coherente. No solo es un mundo hostil en el que quién sabe cómo sobreviven, sino que realmente está la hostilidad, pero también la humanidad ha sabido adaptarse bastante a estos peligros. Y está aquí donde podemos notar que el papel de Witcher, entre otros, es muy importante, muy vital para la supervivencia humana, para la sociedad, y muy paradójicamente también es bastante detestado. ¿Por qué? Bueno, porque se presenta la naturaleza humana que vivimos desde siempre, en el que la mayoría de las personas, el ser humano por naturaleza odia, detesta y rechaza lo que es diferente, lo que no puede controlar. Así que obviamente, aunque Geralt y los demás brujos y demás profesiones son vitales, son importantes para la humanidad, son mal vistos, hasta odiados, pero cuanto menos son mal vistos y rechazados de la sociedad. Y ambientando este mundo se toma un poco la época medieval, para, obviamente, en cuestiones de tecnología, en cuestiones también de tradiciones, y una ubicación en parte Europa nórdica y en parte Europa central, bastante coherente con la nacionalidad del autor, ¿no? Sapkowski. Pero a su vez está ambientado con su propia mitología, con sus propias leyes naturales, con sus propias leyes de la magia, sus propios dioses, su propia geografía. Andrzej toma parte bueno, gran parte, muchísima parte de la mitología de Europa y de varias partes del planeta. Toma mitos, toma leyendas, toma creencia popular y las discrimina de cierta manera, para decir, para que algunas fungen de forma activa en el mundo para ver criaturas que ya conocemos, un poco obviamente adaptadas al mundo de Geralt de Rivia, pero son criaturas que podemos conocer, que hemos oído hablar, así como también toma otras leyendas para únicamente enriquecer el folclore, pero que no existen, que no están de forma activa, únicamente para enriquecer la cultura, para agregarle un agregado cultural al mundo, y claramente también le da su propia arquitectura al mundo, su propio, el por qué funciona, el cómo funciona, de dónde viene la magia, dónde viene la medicina, cómo existen las múltiples criaturas, los múltiples seres que conviven en este mundo, que no necesariamente conviven de forma pues pasiva, ¿no? Hay guerras, hay odio entre ciertas razas. Leemos acerca de, aparte de los humanos, aparte de los brujos que son humanos mutados, también los clásicos elfos, los druidas, leemos de personajes enanos. Todo esto, aunque sí tomando bastante del folclore real, de Andrzej le crea su propia capa para, como decirlo, que se adapte a un mundo que sea lógico, para que exista Geralt de Rivia, para que existan los brujos, para que existan las criaturas, los seres y la magia, ¿no? Le da
su propia identidad al mundo, tomando nuestra mitología real o nuestras múltiples mitologías del mundo. Y bueno, hablando sobre la personalidad de Geralt, es bastante complicada explicarla en este primer libro, ya que es muy peculiar. Por un lado tenemos una actitud, ya dije, arrogante, meticulosa, reflexiva. Sin embargo, pese a que es muy reflexiva y muy meticulosa, la mayoría de los problemas en los que vemos que se mete y malentendidos que él mismo crea es debido a su arrogancia, debido a ser impulsivo, es debido simplemente a que no puso atención, a que falló a su propia filosofía, tanto personal como de brujo, de no inmiscuirse con los problemas humanos, de no formar parte de la política. Lo vemos ser muy imprudente, muy en contraparte de que es alguien meticuloso y casi siempre callado, llega a ser también muy imprudente. Hay ciertos problemas, cierta inconsistencia que él mismo acepta que tiene él como brujo, que pasó de ser una persona a ser un brujo. Esta naturaleza que le invade de ser un marginado social debido a su condición de brujo es el que le causa estas confrontaciones de personalidades. Si por un lado, como brujo es reflexivo, como persona es bastante problemático. Y también otro aspecto es que, bueno, Geralt de Rivia tiene un entrenamiento bastante peculiar, bastante exigente. Se menciona que sufren, bueno, que realmente solo uno de cada 10 personas que se instruyen como brujos, que empiezan desde niños, solamente uno de cada 10 sobrevive. Así que pese a todo este entrenamiento, pese a que ya es una persona de edad bastante avanzada y con una fama que le precede casi en cada pueblo o al menos en cada ciudad importante en el que llega, en el que casi cualquiera ha escuchado de Geralt, el brujo de Rivia. Vemos que se ve inmiscuido en circunstancias que le superan, en enfrentamientos que sale derrotados, en emboscadas de las cuales él no pudo anticiparse o aunque se anticipó, termina vencido de múltiples maneras. Y por otro lado, también notamos enfrentamientos en donde sale airoso, en el que cada movimiento es fríamente calculado, demuestra fuerza casi sobrehumana, contiene una capacidad de controlar cada uno de sus órganos en sus propias palabras, puede controlar su vista, su respiración, puede controlar los latidos de su corazón y hasta controlar su nivel de adrenalina para una mejor preparación en la batalla. Contiene un arsenal de pociones que le ayudan a incrementar sus habilidades físicas, un vasto conocimiento de la naturaleza del mundo, lo que hace muy contradictorio lo que mencioné anteriormente, en lo que encontramos enfrentamientos donde él termina perdiendo, lo que da muchísimo a pensar o a reflexionar que realmente nos están presentando, que nos están presentando un protagonista que se puede tachar de real, no el clásico héroe invencible, infatigable, pero tampoco el personaje torpe, el inexperto cazador. No, hablamos de una persona que merece, que tiene cierto grado de respeto, que tiene gran capacidad de supervivencia, un gran adiestramiento, pero que puede ser vencido, que existen personas, que existen seres que lo superan intelectualmente, que lo superan físicamente, que lo superan en habilidades mágicas. Hablamos de un personaje, pues no diré que balanceado, pero que sí bastante coherente, bastante real, que domina unas artes de la batalla, que domina algunos conocimientos y formas de magia, pero que no lo domina todo, que encuentra personas que dominan áreas que él no domina, que lleguen a usar estas otras áreas para en ocasiones someter a Geralt. Todo esto se ve reflejado en estos múltiples relatos que, como dije, en la mayoría, y solo en la mayoría, están dispersos en el tiempo, no tienen una cronología realmente estricta, no hay mucha coerción, pero que nos ayudan a entender todo esto, a conocer todo esto que acabo de mencionar. Más la excepción se nota en los últimos dos relatos, en donde los sucesos son relevantes para el personaje. Los anteriores, los primeros relatos, carecen de cierta importancia en la formación de Geralt. No digo que no nos presente, que no sean de importancia para la historia, lo es, nos presentan al personaje, nos presentan al mundo. Pero estos últimos dos relatos nos dan una brecha ya bastante importante en la vida de Geralt de Rivia, ya que además de presentarnos un par de personajes extras bastante importantes, nos relatan sucesos y hechos que afectarán a Geralt el resto de su vida y obviamente cuya influencia se verán en los próximos libros, ya sea de forma intermedia o incluso que llegan a abrir uno o varios libros con estos mismos temas.
Así pues, bueno, puedo concluir que este primer libro sirve principalmente como introducción al resto de la saga. Una larga introducción, es un libro de 250 páginas. Esta edición que encontré, edición de la editorial Artifex, en donde un poco más de 2/3 hablamos de historias introductorias y ya el último poco menos de 1/3 ya es la apertura de un par de temas con las que se van a manejar el resto de la saga. Algo interesante, algo que sí quisiera recalcar sobre este libro y que estoy seguro que se va a ver bastante en los siguientes libros es la lectura. La literatura en sí como tal no es complicada, como tal no maneja una literatura ni compleja ni rebuscada, pero sí hace uso de términos muy coloquiales tanto para la época como para la zona en la que está ambientada. Así que leeremos muy seguido palabras, términos que no se usan ya en el día a día ni en esta zona. Palabras como jugón, que es un tipo de camisa que que usaban los nobles, caftán, jayán, herramientas, utensilios, inclusive tipos de espadas que existían en la época. Así que bueno, este es un tema a considerar para tener un pequeño diccionario o cerca de tu teléfono porque si hay un par de términos que necesitas entender, ¿no? Así que bueno, solamente es esto aclarar que de vez en cuando el lector se topará con ese tipo de términos desconocidos para, bueno, la mayoría. Y bueno, yo intentando un poco calificar este primer libro, me resulta un tanto inquietante por el hecho que mencionaba de que la mayoría de las historias no son relevantes, sino más introductorias. No es que el libro nos quede a deber, simplemente que debe considerarse como un libro de introducción a las siguientes sagas. El mundo que nos presenta, los pocos personajes que seguiremos viendo en la saga que nos presenta son realmente buenos trabajos, están bien hechos. No lo puedo decir como un trabajo magistral o muy pulido, pero realmente nos dan buenos personajes, nos dan un mundo interesante, nos dan una mitología con cierto grado de detalle, así que lo puedo considerar como este primer libro lo puedo considerar como una lectura buena, y ahí lo dejaré, una lectura simplemente buena, que bueno, si estás dispuesto a leer toda la saga o darle una oportunidad a varios libros de la saga, lo considero pues un libro bueno, un inicio mínimamente decente para la saga de Geralt de Rivia. Y bueno, eso sería todo, camaradas. Como dije, estoy regresando a mi hábito de lectura. Ahorita me tocó este libro. No estoy seguro si continuaré con el siguiente libro de la saga, que me gustaría para no perder el hilo entre varios libros, o leer por ahí algún libro pendiente que tengo de Neil Gaiman, uno de mis actores predilectos. Seguiré trayendo reseñas al canal, así que bueno, esperen para el siguiente mes una reseña, porque obviamente no tengo intención en este mes de empezar y terminar un libro, pero sí para el siguiente mes ya terminar un tercer libro para traer al canal y reseñarlo. Así que bueno, nos vemos, muchísimas gracias otra vez por su atención, gracias por todo y bye.